título de esta enseñanza es No se busque una muerte perpleja. No sé si alguien estaba pensando algo distinto. Dios trate su corazón y renueve su mente. No se busque una muerte perpleja. Perpleja significa que te deja asombrado. Y encontré una lista de muertes extrañas, de muertes raras, que técnicamente no tendrían por qué haber sucedido. Clement Vallandigham, un abogado. ¿Cuántos abogados tenemos acá? Un abogado se disparó sin querer mientras trataba de demostrar en un juicio que la víctima del hombre al que defendía pudo haberse disparado por accidente. Imagínense eso. El acusado fue absuelto tras esta convincente demostración, pero el abogado murió. ¿Eso es una muerte perpleja? Otro abogado, un abogado de Toronto, se lanzó contra una ventana del Toronto Dominion Center, un edificio, para demostrar a unos visitantes que las ventanas eran irrompibles. Tenía razón, la ventana no se rompió, solo se desprendió y él se cayó y murió. Increíble, ¿no es cierto? Una más. Un hombre llamado Hans Steininger, en 1567, era un burgomaestre con una barba que medía casi 1,5 metros de largo. Ojo los que se están dejando la barba, ¿no? El hombre se tropezó con su barba, se cayó y se rompió el cuello. Y por un pelo no se salvó. Imagínense eso. Esos son muertes extrañas. Y curiosamente la Biblia también nos habla de algunas muertes raras, algunas muertes perplejas. Hubo un rey, por ejemplo, que se puso su armadura, él era un guerrero y salió a pelear y con armadura y todo iba en el caballo y el caballo pasó por entre un árbol, cerca de un árbol, y el rey quedó entre las ramas del árbol, sostenido de la cabeza y murió. Increíble, ¿no? Y otro rey tenía miedo de morir y le dijo a un rey de otro pueblo, le dijo, vamos a disfrazarnos, usted se disfraza de mí, yo me disfrazo de usted y así no nos van a hacer daño. Y una flecha perdida resultó matándolo. Increíble, ¿no? Muertes perplejas. Pero hay una muerte en particular que me llama mucho la atención de la Biblia y es la muerte del 5º rey de Judá, el rey Asa. No sé si están familiarizados con este rey. Vamos a aprender acerca de este rey. Dios puso en el corazón de mi esposa y mío hace unos días, una semana y media tal vez, empezar a hacer un estudio acerca de la vida de este rey. Y el Señor nos ha hablado a través de la vida de este hombre y quiero hoy compartir con ustedes lo que Dios ha puesto en mi corazón. Miremos algo acerca de este rey. ¿Cómo se llama el rey? Dije, Asa. Dice 2 de Crónicas 14:2. Dice, Asa hizo lo que era bueno y agradable ante el Señor su Dios. ¿Cómo empezó Asa? Muy bien. 2 capítulos más tarde, 2 de Crónicas 16, el verso 10, el verso 12, en la versión traducción lenguaje actual, la Biblia nos dice, Asa se enojó tanto contra el profeta que lo encerró en la cárcel. También maltrató con crueldad a varios de los habitantes de la ciudad. A los 39 años de su reinado, Asa, ¿qué le pasó? Enfermó gravemente de los pies. Sin embargo, tuvo más confianza en los médicos que en la ayuda que Dios podía brindarle. Y al año 41 de su reinado, Asa muere. ¿Y de qué murió? De enfermedad en los pies. Raro, ¿no? Para ese momento de la historia, él era el rey que más tiempo había durado, el reinado más largo de Israel hasta entonces, 41 años, superando el reinado de David, que fue de 40. Y semejante rey morir de una enfermedad en los pies. Esa enfermedad, eso es una muerte, ¿qué? Eso es una muerte perpleja. Uno muere de una enfermedad en los pies. Es como que alguien pregunte por mí y Daniel, no, imagínese que está hospitalizado. ¿Y cómo así? ¿Qué le pasó? No, fue al campo a visitar a los suegros y una gallina lo atacó. Y no lo soltó. ¿Ah? Imagínense una gallina, eso sería una muerte rarísima, una muerte perpleja. Uno no se muere de una enfermedad en los pies. Y este hombre, nos cuenta la Biblia, que terminó su vida a causa de una enfermedad en los pies. Pero lo que más me deja perplejo de la muerte de este hombre no es su enfermedad en los pies. Mira el versículo nuevamente. Lo que me deja asombrado de la muerte de este hombre, lo que me parece que es una muerte perpleja, es la manera en que estaba su vida cuando él murió. ¿Te das cuenta? Se enojó tanto contra el profeta que lo mandó a la cárcel. Renegó de la palabra que Dios enviaba acerca del profeta. ¿Cómo estaba el corazón de este rey al terminar su carrera?
También maltrató con crueldad varios de los habitantes de la ciudad. Se volvió un rey cruel, malvado, después de que, como empezó 2 capítulos atrás, empezó haciendo lo que era bueno y agradable ante el Señor. Y no solo eso, la última parte del versículo dice, sin embargo, tuvo más confianza en los médicos que en la ayuda que Dios podría brindarle. Terminó confiando más en los médicos, perdió su confianza en Dios. Esta muerte de este rey nos debe dejar perplejos de cómo después del pasar del tiempo, alguien que empezó tan bien, terminó mal. Y si no me da temor que una gallina me ataque, sí me da temor y le pido a Dios que tenga misericordia de mí, de que yo no me aleje de Dios, de que yo no me aparte, de que alguien pregunte, ¿y Daniel, el de jóvenes profesionales? No volvió a la iglesia, por ahí como que está en el mundo aventura. Imagínense eso. Eso sí debe dejarme mi corazón abrirse ante Dios y decir, Señor, ten misericordia, que yo no termine así mi carrera. Y estoy pensando en esto por estos días. Yo ni siquiera había caído en cuenta cuando empecé a estudiar la vida de Asa, que por estos días estoy cumpliendo 10 años. Se ve joven, Daniel, ¿no? 10 años. Desde que alguien me predicó de Jesús por primera vez. Fue por estos días, no tengo la fecha exacta, pero sé que fue por estos días que hace 10 años alguien interrumpió mi vida para hablarme de Jesús. Alguien interrumpió su agenda para dar lugar a la agenda de Dios y presentarme las buenas nuevas de salvación. Alguien pensó que un pelado de 21 años, recién casado, con una carrera prometedora, su vida sin Jesús sería miserable. Y decidió hablarle de Jesús. Y doy gracias a Dios por la persona que me compartió el Evangelio, y Dios, aún más doy gracias a Dios por el Evangelio, por la buena noticia de que mis pecados son perdonados en Jesús y de que tus pecados son perdonados en Jesús y que los méritos de Jesús son contados a nuestro favor y que tendremos vida eterna y estamos en paz con Dios. Maravilloso. Y en esta tierra veremos la mano de Dios y en la eternidad estaremos con Él. Es extraordinario. Pero en este punto es inevitable para mí 10 años de conocer del Señor, detenerme por un momento y hacer inventario de qué ha sido mi caminar con Dios, de qué ha sido mi vida. Yo no sé cuántos de ustedes llevan tal vez entre meses y 5 años. Déjame ver su mano. ¿Cuántos llevan 5 años o menos de buscar del Señor, de caminar con Dios? ¿Cuántos llevan entre 5 y 10 años? ¿Cuántos llevan entre 10 y 20 años? ¿Y cuántos llevan más de 20 años? Maravilloso. Independientemente del lugar donde tú estés en tu caminar con Dios, quiero que aproveches esta mañana para hacer un inventario de cómo está tu caminar con Dios, de cómo está tu vida con Dios, y de que no estés rumbo a una muerte perpleja, de que estés terminando bien la carrera. Si tú vivieras el resto de tu vida cristiana como has vivido esta última semana, de Dios, ya no oro, ya no busco la presencia de Dios, ya no busco la Biblia, venir a la iglesia es una opción. Quiero que evalúes eso para saber cómo terminas tu carrera. Cuando yo evalúo estos 10 años, no puedo más que ver la misericordia de Dios. Veo mis debilidades, pero también sus fortalezas. Veo mis errores, pero veo sus aciertos. Veo mis miserias, pero veo sus riquezas. Veo mis necesidades, pero veo su mano para proveer. Veo mi torpeza, pero sobre todo veo su gracia. Yo podría resumir mis 10 años de cristiano con una imagen. Quiero que miremos esta imagen. ¿Te das cuenta? Yo soy el que está atrás. ¿Es el mejor atleta? No. Es tal vez torpe en algunas cosas, en muchas cosas. ¿Pero qué se le abona al muchacho? Que sigue en la carrera, que ahí va. No seré el mejor y jamás lo seré, ni siquiera intento. Jesús es el mejor. Y torpemente, pero sigo avanzando. Estos 10 años han sido de cosas que se caen, de cosas en las que me equivoco, pero de seguir avanzando. Y me consuela saber que Dios no busca a los atletas más diestros. Es suficiente con que Él esté a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Y me emociona pensar que desde las tribunas del cielo Jesús bate sus manos y me dice: sigue, hijo, ánimo, la carrera es tuya, cruza la meta, yo pagué por la carrera, es tuya. Me emociona saber que Jesús está de nuestro lado. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a aprender entonces acerca de la vida de Asa para poder terminar bien la carrera. No pensamos mucho en nuestra muerte tal vez, pero de vez en cuando debiéramos hacerlo.
y pensar en cómo quiero terminar. Y por estos días que cumplo 10 años de que alguien me compartiera de Dios y de que por primera vez vine a una iglesia y asistí a un grupo de oración y conocí de la palabra de Dios, Dios me ha regalado el privilegio de decidir cómo quiero morir, cómo quiero terminar mi vida. Y no digo en términos prácticos. Yo no sé cómo va a terminar mi vida. Yo no puedo decidir cómo voy a morir. No sé si moriré en buena vejez o en un accidente. Yo no sé si moriré de una enfermedad o si moriré, qué sé yo. No lo sé. Pero me doy el lujo de decidir cómo quiero morir. Cerca de Jesús. Nuestra muerte no va a ser una muerte perpleja. No van a quedar todos diciendo, ¿y él que tanto hablaba de Dios y que tanto buscaba? No. Cerca de Jesús. Cerca de Jesús. Y hoy Dios, a través de la vida de Asa, nos va a mostrar qué debemos hacer y qué debemos permitir que Dios haga en nosotros para morir cerca de Jesús, para que nuestra muerte sea de gloria y de honra para Dios. Miremos cómo empieza la Biblia narrando la vida de Asa. Dice, 2 de Crónicas 14:1, cuando Abiam murió, lo enterraron en la ciudad de David. Asa, su hijo, reinó en su lugar. Y en esa época Dios le permitió al pueblo disfrutar de 10 años de paz. Me sorprendió esta palabra porque son justamente los 10 años que yo llevo de conocer de Dios. Y fueron 10 años de paz. La paz para ese contexto era la mayor necesidad, era la necesidad más urgente del pueblo, porque estaban en guerra. Israel estaba dividido en dos: 10 tribus al norte, 2 tribus, Judá y Benjamín al sur, que era lo que se llamaba el reino de Judá, y estaban en conflicto permanente, estaban por años peleando. Entonces lo primero que Dios le da al empezar el reino de Asa es que le da paz, le da la necesidad más urgente, le suple la necesidad más urgente. Y te das cuenta que Dios hace lo mismo con tu vida. Cuando tú empezaste a caminar con Dios, los que apenas vienen a la iglesia, Dios tiene una forma especial de suplir esa necesidad urgente que tenemos nosotros. Algunos llegamos a buscar de Dios, llegamos a la iglesia porque tenemos el matrimonio destrozado. Y Dios en su misericordia restaura esas cosas que están dañadas. Otros llegan porque están desesperados, porque no tienen trabajo, y Dios en su misericordia trabaja en tu vida y te abre una puerta. Dios a alguien aquí le ha suplido su necesidad. Yo creo que todos podemos testificar de que Dios suple la necesidad. Pero hay un riesgo con eso, y es pensar que de eso se trata el cristianismo. Entonces uno va a la iglesia es para que el hogar de uno no se dañe. Eso es muy poco para Dios. Pensar que la máxima meta de que Jesús muriera en la cruz es que tengas un hogar bonito. Bueno, realmente no se trata de eso el reino de Dios. Así que si bien es un regalo de Dios, la paz es un regalo de Dios, eso que Él te ha dado, esa no es la máxima o el máximo propósito de la vida cristiana. Debes agradecer eso que Dios te ha dado, pero debes enfocarte en el Dios que te ha dado eso. Y con esto en mente, Asa empezó su vida muy bien. Quienes están empezando en su cristianismo, quiero que se enfoquen en estas 3 cosas que hizo Asa al principio de su vida. Miremos. Él empezó así. 2 de Crónicas 14:3. Se deshizo de los altares paganos de los altares y santuarios paganos, destrozó las piedras sagradas y derribó las imágenes de la diosa Aserá. ¿Qué fue lo primero que él hizo? Empezó rompiendo algunas cosas. Y tú que llevas poco viniendo a la iglesia y caminando con Dios, debes dejar que Dios trabaje en tu vida para romper algunas cosas que te están deteniendo, que te impiden avanzar. Algunos tienen que romper hábitos pecaminosos, tienen que romper adicciones, tienen que romper tradiciones familiares que no honran a Dios, tienen que romper con amistades que los están jalando hacia atrás. Todos en algún momento, empezando nuestra vida cristiana, tenemos que dejar que Dios rompa con cosas. En segundo lugar, Asa, dice el verso 7, les dijo a los de Judá: reconstruyamos esas ciudades, el país todavía es nuestro porque hemos buscado al Señor nuestro Dios. Él nos ha concedido estar en paz con nuestros vecinos y tuvieron mucho éxito en la reconstrucción de las ciudades. Asa se enfocó en reconstruir. Y es importante en tu caminar con Dios que reconstruyas cosas, que reconstruyas tu identidad. Quienes se han sentido: yo para qué estoy en esta tierra, yo para qué vine, yo para qué nací, Dios para qué me trajo. Eso se reconstruye en Cristo, la identidad. Otros tendrán que reconstruir su sexualidad
porque han dejado que el enemigo la dañe, que sus propias malas decisiones estropeen esa área de sus vidas. Otros tendrán que reconstruir su hogar, reconstruir su economía. Tenemos que reconstruir y dejar que Dios reconstruya en nosotros. Tú que estás empezando la vida cristiana y a veces uno siente como que viene a la iglesia es porque aquí es chévere, porque hay amigos, porque es bonito, porque es costumbre, porque para que nos vaya bien. No venimos por nada de eso, venimos porque Jesús está acá y porque queremos que nuestra vida glorifique a Jesús. Y nuestra vida glorifica a Jesús cuando dejamos que Él rompa cosas y cuando dejamos que Él reconstruya cosas. Amén. Y algo más para quienes están empezando la carrera. Número 3. Asa, dice el verso 11, allí Asa invocó al Señor su Dios y le dijo, Señor, solo tú puedes ayudar al débil y al poderoso. Esto es una oración que él hace. Solo tú puedes ayudar al débil y al poderoso. Ayúdanos, Señor y Dios nuestro, porque en ti confiamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Tú, Señor, eres nuestro Dios. En ese momento, después de 10 años de paz, un rey se levanta contra el rey Asa, lo ataca y la respuesta de Asa es salirle al encuentro y orar a Dios. Y pedir, Dios, rescátanos. Dios, ayúdanos. Dios, en ti confiamos. Nos damos cuenta que Asa aprendió a orar, a rogar a Dios. Tú que estás empezando necesitas aprender a cultivar el arte de la oración. Necesitas aprender a orar, necesitas venir a los devocionales, necesitas tener tiempos de oración en tu casa, reunir a tu familia, tú a solas con Dios. Necesitas orar. Si no estás llevando una vida de oración, tu cristianismo no te va a sostener ni para los próximos 10 años ni para los próximos 50 años. Necesitas cultivar una vida de oración. Acércate a personas que te impulsen a orar. Acércate a personas que te animen, que fomenten tu vida espiritual. Bueno, él empezó muy bien con estas 3 ideas, pero en un momento del camino se desvió. Sigamos avanzando. Él terminó Asa. Empezó así y terminó Asa. Segunda de Crónicas 16, 10 y 12 dice, Asa se enojó tanto contra el profeta que lo encerró en la cárcel. También maltrató con crueldad a varios de los habitantes de la ciudad. Yo quiero hablarle a los que llevan años caminando con Dios. 15, 10, 20, 30 años. Quiero mostrarte unos riesgos de la vida cristiana cuando has avanzado en tu caminar con Dios y cosas que pueden hacerte perder la carrera, hacerte descuidar tu proceso con Dios. Número 1, él perdió reverencia ante la palabra de Dios. ¿Cómo es que se enfada contra el profeta que le habla de parte de Dios y lo echa a la cárcel? Y ya no quiero esto. Él debía haber temblado ante la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú temblaste leyendo la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste la palabra de Dios y dijiste, Señor, esta es tu palabra viva, esta es tu voz, ayúdame a vivir obedeciéndola, ayúdame a caminar en tu palabra? Es fácil perder reverencia ante la palabra de Dios. Es fácil pensar, yo ya sé la Biblia, yo ya la he leído, yo la conozco. Y necesitamos tener un corazón conforme pasa el tiempo que atesora la palabra de Dios. Amén. Número 2. Asa dice, se enojó contra el profeta. Dice, también maltrató con crueldad a varios de los habitantes de la ciudad. El rey debía cuidar a los habitantes de la ciudad. El rey debía servir a los habitantes de la ciudad. El rey debía bendecir. Y aquellos que Dios le dio para cuidar, él los maltrató. Él terminó perdiendo amor por las personas. Y es fácil cuando pasa el tiempo que perdamos amor por las personas. Que perdamos amor por los de la casa y ya no los tratemos con la ternura, con la dulzura, con el cuidado que deberíamos tratarlos. Evalúate esta semana cómo trataste a los de tu círculo más cercano, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres. ¿Cómo tratas a las personas? E incluso aplica para los de afuera, ¿cómo tratas a los que no conocen de Dios? ¿Sientes compasión por ellos para ganarlos para Cristo, para compartirles el evangelio? ¿O sientes rabia por esos mundanos, pecadores? ¿Cómo está tu corazón hacia las personas? Asa nos llama, la vida de Asa es un llamado a no perder el amor por las personas cuando avanza el tiempo en nuestra fe. Y finalmente, algo también que descuidó Asa es que dice el verso 10 y el verso 12 en este caso del capítulo 16, dice, Asa enfermó gravemente de los pies, sin embargo, tuvo más confianza en los médicos que en la ayuda que Dios podría brindarle. ¿En qué confió Asa? En los médicos. El nombre Asa significa médico. Así que de alguna forma Asa terminó confiando más en sí mismo que en Dios. Y es un riesgo cuando has caminado con Dios por años que confíes en ti.
que confíes en tu conocimiento de la Biblia, que confíes en tu capacidad de liderar, que confíes en tu testimonio, que confíes en ti mismo. Es muy fácil y es muy sutil empezar a confiar más en mí mismo que en Dios. Preparando este mensaje, yo pensaba, ¿yo puedo preparar el mensaje? Claro, pues yo he preparado cuántos mensajes y me siento a preparar el mensaje y se me enreda absolutamente todo. Mi esposa me vio despelucado, casi con ganas de llorar, de salir corriendo, porque no puedo hacerlo sin Dios. No puedo depender de mí mismo. No, yo soy profesor de inglés, ¿cómo no va a poder? No puedo depender, no puedo confiar más en mí mismo que en Dios. Me pasa mucho en mi relación con mi esposa. Por misericordia de Dios tenemos una relación bonita, nos tratamos bien, nos amamos, nos encanta compartir tiempo juntos, nos encanta hablar, sobre todo a ella le encanta hablar. En la noche cuando yo quiero acostarme a dormir y necesito madrugar al día siguiente, a ella le encanta hablar y es maravilloso. Y muchas veces en mi corazón pienso que nos llevamos tan bien porque yo soy tipo chévere. ¿Ah? Porque yo sé tratar a una dama. ¿Ah? Porque yo sé técnicas de cómo escucharla y de cómo hacerle sentir bien y cómo ser galante y cómo... Y cuando empiezo a pensar eso, ¿saben qué sucede? Son los peores días. No nos aguantamos ni una cosquilla. ¿Por qué hiciste eso? ¿Y por qué tal cosa? Sí, sobre todo ella. No, los dos. ¿Por qué? Y viene el Espíritu Santo y me dice, es para que aprendas que la buena relación que hay en tu hogar viene de mí, no de ti. Para que confíes. Porque es el aceite de la presencia de Dios el que nos permite no rozarnos, no golpearnos, no lastimarnos. Me pasó hace un tiempo con mi máquina de afeitar, que se darán cuenta que está dañada, no la puedo usar. Mi máquina de afeitar es eléctrica y me parece más práctica así. Entonces me afeitaba y me di cuenta que me estaba arrancando, jalando, me estaba lastimando. Y yo pensé, hay que botar la máquina, pues ya la tengo hace un tiempo, entonces hay que botarla, hay que cambiar de máquina. Y de repente, cuando la iba a botar, vi la caja en donde la traía y la caja venía con un frasquito de aceite, pequeñito. Y entonces caí en cuenta que no le había echado aceite y que lastimaba por falta de aceite. Entonces le eché un poquito de aceite y he tenido máquina para meses. Y así mismo es con la presencia de Dios. Si tú tienes el aceite de la presencia de Dios, las cosas en tu vida funcionan, fluyan, no lastimas, no dañas. Vas a estar bien, ¿pero por qué? Porque dependemos y confiamos en Dios. Él empezó a confiar más en sus capacidades que en Dios. No sé cuánto tiempo llevas tú de cristiano, si apenas meses o si muchos años, pero sé que la palabra de Dios tiene un mensaje para ti, para que tú termines bien, y tu muerte no sea una muerte perpleja. Por último, vamos a la última diapositiva, por favor. Por último, no puedo terminar este mensaje sobre una muerte perpleja. El rey Asa terminó como terminó, porque otro rey, el rey de Israel, invadió Judá y trató de atacarlo. Y cuando el rey se sintió atacado, a pesar de que muchos años atrás ya había estado en esa situación y había orado a Dios, lo leímos ahorita, y Dios le había respondido y le había librado, en ese momento el rey, no sabemos exactamente qué le pasó, pero resultó acudiendo al rey de Siria, pidiéndole que hicieran un pacto los dos, para que retirara el rey de Siria su ayuda al rey de Israel y así él quedara libre de ese ataque del rey de Israel. No sé si me siguen, está el rey Asa, está siendo atacado por el rey de Israel, detrás del rey de Israel está el rey de Siria apoyándolo. Entonces Asa, en su gran inteligencia, porque empezó a confiar en sí mismo, da un salto hasta el rey de Siria y le dice, hagamos un trato los dos, como lo hicieron tu papá y el mío. Yo te doy todos los tesoros del palacio y del templo de Dios, y tú vas a retirarle tu ayuda al rey de Israel. Y él terminó confiando en sí mismo y confiando en sus soluciones y no confiando en las soluciones de Dios. Imagínate eso que hizo, le entregó los tesoros del templo de Dios, le entregó lo más sagrado que había en Israel, se lo entregó a otro rey para que lo librara. Confió en alguien distinto a Dios, y ese es un riesgo en nuestro caminar con Dios. Y le faltó sabiduría al rey Asa, porque se dio cuenta de que detrás de su enemigo, detrás del rey de Israel, estaba el rey de Siria. Pero no se dio cuenta que detrás del rey de Siria estaba Dios.
Porque cuando el profeta viene a reprenderlo, le dice, acabas de perder la oportunidad de que te entregue al rey de Siria en tus manos. Y es muy fácil cuando avanzamos en la vida cristiana que perdamos de perspectiva, la perspectiva de que Dios está detrás de nuestros problemas, de que Dios está detrás de nuestras crisis, de que Dios está detrás de lo malo que nos pueda estar pasando y que vamos a ver su mano solo si confiamos en Él, si seguimos confiando en Él. Jesús lo dijo en estas palabras, termino con esto, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Yo quiero animarte a que no dejes que tu corazón se invada, se llene de angustia, porque esto es lo que mata la confianza, cuando el corazón se llena de angustia, de preocupación. Por el contrario, dice Jesús, confíen en Dios y confíen también en mí. Y después les habla de la eternidad, de cómo van a terminar la carrera, de cómo van a partir de esta tierra. En el hogar de mi Padre hay lugar suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y estas palabras las dice Jesús apenas momentos antes, un par de días antes de su partida, de su muerte. Nuestra confianza de que nuestra muerte terminará bien, de que nuestra vida terminará bien y nuestra muerte no será una muerte perpleja, se basa en una sola cosa, en la muerte de Jesús, en que Jesús murió por nosotros para guardarnos y asegurarnos que el resto de esta vida podamos caminarlo cerca de Jesús. Reverdeceré, siempre a tu lado yo estaré. Estoy en la tierra que brota leche, estoy en la tierra donde abunda el pan. Estoy en la tierra de bendición, de gran estima, mi Señor, tierra deseable soy.